Muy buenas tardes, son las 3 en punto, jueves, nuestro enlace live de E-Teología está comenzando. Esperemos no tener los problemas de hace 8 días, fue el karma del Día del Amor y la Amistad, mal karma, por cierto, y bueno, hoy vengo luciendo una playera que adquirí en el Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral en el 2011. Y la plática de hoy nos vamos a centrar en ya las anteriores pláticas son cosas que, bueno, como ictiólogo conozco, pero bueno, a excepción de la piscicultura, las otras pues son cosas que como ictiólogo se deben conocer. La plática de hoy sí se centra sobre cuestiones que ya he realizado, afortunadamente he tenido la fortuna de que me han invitado a participar en proyectos, y bueno, todo esto me ha llevado a cosas como las que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy, el tema, como ya lo dijimos, de hecho, pues, por eso la playera alusiva, ¿no?, es el tema de identificación y monitoreo de peces arrecifales. Dentro de las actividades que realiza un ictiólogo, ¿sí?, alguna de las actividades, no es que se dedique a todas, se dedica a algunas de ellas. En lo personal, yo mi formación la tuve con el doctor Felipe Amezcua Linares en el Instituto de Ciencias del Mar, y ahí aprendí muchas cuestiones de taxonomía de peces, ¿sí? Lo que vamos a platicar hoy tiene mucho que ver con esto, con la taxonomía de peces, pero no tanto ahí la taxonomía es una herramienta, no es el punto central de todo esto. El punto central de esta charla que vamos a tener el día de hoy va a ser precisamente hablar sobre cómo se hace un monitoreo de peces arrecifales y cómo se identifican las especies. Como no funcionó lo que quise hacer miércoles pasado de ir poniendo las fotos en la caja de comentarios, porque no me deja poner las fotos sino hasta el final, y además se fue cortando la transmisión, pues volví a mis hojitas impresas. Entonces pues, lo que voy a hacer es dedicarme a reciclar papel. Entonces si ya las imprimí por un lado, por el otro lado pues voy a imprimir otra cosa que necesite para la siguiente charla. Bien, pues vamos a ir entrando en materia. ¿Por qué resulta relevante o importante conocer qué especies tenemos en un arrecife de coral? Esto resulta relevante y tiene relación un poquito con lo que habíamos visto, porque puede incluso el conocer qué especies tenemos, puede incluso el generar recursos económicos para la gente que dependa de ello. Ya pusimos el ejemplo de Cabo Pulmo, ¿no?, que dejó de ser un pueblo de pescadores, perdón, para transformarse en un pueblo o en un lugar que se dedica a prestadores de servicios. Esto es, salen a bucear a los animales, al no ser depredados, hay grandes cantidades. Creo que les puse una imagen por ahí de Cabo Pulmo, de cómo es impresionante la cantidad de peces que hay, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a esto tiene relación, vamos, ¿por qué? Porque si sé yo qué especies tengo ahí, sé perfectamente qué le voy a mostrar a los turistas, ¿sí? Evidentemente, pues de hecho también el monitoreo de peces arrecifales, la identificación, también es una herramienta. Voy a ponerlos en contexto. En el lejano año de 2001, en el puerto de Veracruz, estaba yo radicando allá,
La dinámica es que los barcos de cargueros llegan, se anclan en algún sitio fuera fuera del puerto, donde están los diques y donde está la zona de descarga y todo esto. A ese lugar se le llama rada, ¿sí? O sea, un lugar donde se estacionan como esperando entrar ya al puerto como tal y fijarse bien al muelle. A ese lugar donde están esperando los buques se les llama rada. Entonces, ahí en la rada lo que hacen es que esperan y tienen que llegar los pilotos o capitanes de puerto. Esto es gente que nació en el puerto, que estudió para marino mercante, llega, toma el mando del barco y lo mete a puerto. ¿Por qué se establece así? Y es una legislación internacional. Lo mismo aplica no solo en México, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se estilaba. Sin embargo, ya ven que nunca falta el que dice, yo ya me la sé, ya he venido tanto que yo ya me lo sé, ¿no? En 2001, febrero de 2001, un buque de bandera alemana, Rubin, el capitán, que era alemán, dice, pues yo ya me sé el caminito, ya para qué los espero, yo lo meto, ¿no? Es como decir, yo lo estaciono, ¿no? O sea, sí, no espera a los capitanes de puerto, o prácticos también se les llama, no los espera, e intenta entrar y sorpresa, se le atraviesa un arrecife de coral. Al atravesarse el arrecife de coral, el buque encalla y pues causa mucho destrozo en los corales por impacto, ¿no? Además de la arena, el sedimento que levantó al intentar salir, se intenta salir echando reversa, no sale, llegan los remolcadores, intentan jalarlo para sacarlo, tampoco. Entonces, fue un rescate que duró por lo menos un par de semanas, de este buque, ¿sí? que encalló en el arrecife Pájaros, en Veracruz. Esto es un poco para contextualizar cómo llego yo a aprender esta herramienta que vamos a analizar ahora, ¿no? Que es el monitoreo y la identificación de peces arrecifales. Entonces, empiezan a sacarlo poco a poco, y en eso, pues febrero, llega un norte a Veracruz y vuelve a subir al barco al arrecife, así como ya lo habían bajado, ahora lo subimos de nuevo, lo sube de nuevo, con el evidente destrozo del arrecife, y bueno, logran sacarlo después de tiempo. Al capitán se le pusieron todas las multas habidas y por haber, a la armadora del buque también. De hecho, todo esto no lo vio un tribunal nacional, con todo y que la afectación fue nacional. Todo esto lo ven abogados navales en los tribunales de La Haya, porque tiene que ser un tribunal internacional, está regulado internacionalmente. O sea, el daño fue en México, pero el juicio y todo esto, la imposición de la multa y todo fue llevado a cabo en La Haya. Bien, cuando ya pasó todo esto, empiezan a preguntarle a la directora del Parque Arrecifal Veracruzano. El Parque Arrecifal Veracruzano es un área de varios arrecifes de coral, es un área natural protegida, por lo tanto depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y le empiezan a preguntar a la directora del parque, la bióloga Elvira Escobar. Oiga, ¿cómo va el arrecife? ¿Se está recuperando o no? No es muy fácil, y no hay muchos colegas biólogos que sean expertos en arrecifes de coral. Entonces, lo que se le ocurre a la directora del parque es, de manera indirecta, medir la salud del arrecife de coral. ¿Esto cómo es? Con algunas especies que se conocen como bioindicadores. Hay especies que solo viven en donde hay arrecife de coral vivo,
porque comen pólipos. Entonces, si tú haces una identificación y un censo para ver cómo están esas poblaciones de peces que comen pólipos de coral, puedes darte una idea de cómo está una zona arrecifal determinada. Entonces se le ocurre la idea de traer gente de una ONG ambiental, la denominada Reef Environmental Education Foundation, o sea, la fundación educativa para comprender medio ambiente arrecifal, más o menos es lo que significa, ¿sí? Es una ONG ambiental, que ellos tienen una técnica, traen la técnica, nos invita sobre todo a prestadores de servicios, es decir, gente que tenía escuelas de buceo y todo esto. Y a mí me invita porque pues era yo muy amigo de la directora, y algún día que fui a verla por otra cuestión a su oficina, vi un póster con especies de peces y tenía unos errorcillos taxonómicos por ahí. Pues se los indiqué, le digo, mira, aquí dice que es esta especie, pero en realidad es esta otra. Le pone este nombre, pero ese nombre se utiliza en España. Vamos, una serie de cuestiones que manejo. Y me decía, ay, oye, pues va a estar bueno que tú estés en el curso. Al curso, pues va a venir la gente de Reef, ¿sí? Les voy a anotar cómo pueden buscar esto. ¿Sí? Porque si ustedes teclean nada más Reef en el Google, lo que les va a aparecer es unos muy bonitos bikinis. Se echa uno el taquito de ojo ahí, para que les digo que no. Pero no es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando precisamente Reef, la organización, entonces búsquenlo así como se los anoté, reef.org, y ahí tiene toda una serie tiene guías, tiene muchísimas cosas. Bueno, invita a esta gente, me invita a participar en el curso, o sea, a ser un asistente más. Pues logro terminar el curso, capacitarme un poquito mejor. Curiosamente, yo no utilizo los términos que utilizaba el curso. Ahorita vamos a ver todo esto que tiene que ver con el monitoreo y la identificación de peces arrecifales. ¿Por qué? Porque ellos, la gente de esta fundación, lo que utilizaba era precisamente el nombre común de las especies. Y yo con lo que trabajo y lo que manejo muy ampliamente son los nombres científicos. Para mí hay una ventaja en manejar el nombre científico. El nombre científico te dice exactamente qué animal es. El nombre común puede resultar sumamente confuso. Ya en algún enlace live lo habíamos visto, ¿no? Habíamos visto precisamente eso de usar nombres científicos y nombres comunes y cuál es la problemática. Bueno, entonces nos dan el curso, todos nos capacitamos y me vuelvo voluntario del Parque Arrecifal Veracruzano. Ya de ahí, pues aprendo la técnica, empiezo a aplicarla, y bueno, cuando traigo la técnica aquí a la Facultad de Ciencias con el equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, empieza a surgir algo interesante, porque empiezan a surgir una serie de cuestiones que dicen, oye, pues esto como que funciona para una ONG ambiental, pero el equipo de buceo de la facultad es mucho más científico que esto. ¿Cuál es la ventaja? Miren, la técnica de Reef para el monitoreo de peces arrecifales, no tanto para la identificación, tienes que aprender un cierto número de especies para poder identificarlas. Y aunado a eso, vas a poner un código de abundancia. Este código de abundancia lo representa una letra, y entonces son códigos de abundancia variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, pones la letra, si encuentras un pececito, pones su nombre. En buceo utilizas unas tablas de acrílico en las que puedes escribir con lápiz, o nosotros empezamos a utilizar, bueno, ya aquí en el equipo de buceo de la facultad y en un proyecto que me invitaron posteriormente, empezamos a utilizar papel herculene. Es muy parecido al albanene, pues más resistente.
Entonces, por ejemplo, tienes el código S, que significa S de single, un solo, B es un solo animal. No es que te pongas a contarlos así de, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino más o menos un conteo a ojo y lo vas anotando, ¿no? El código F que utiliza RIF significa few, de 2 a 10 individuos. El código M significa many, de 11 a 100. Y el código A es abundant, o sea, es una cantidad enorme de peces la que estás viendo, o sea, un cardumen gigantesco, ¿no? O sea, entonces pones el nombre y el código de abundancia. Entonces, es una buena herramienta para, si no tienes ni idea de qué hay en una zona arrecifal, es una buena herramienta para aprender qué hay en una zona arrecifal. Sin embargo, como les digo, pues la inquietud, los buzos de la Facultad de Ciencias, muchos de ellos son biólogos, entonces la inquietud de, oye, pues esto se me antoja incompleto, ¿no? Se me antoja que no cumple nuestras expectativas. Entonces, junto con ellos nos dimos a la tarea de mejorar la técnica de RIF. Y entonces, bueno, aquí está mi primer impreso. Entonces, por ejemplo, RIF utiliza esta técnica de los códigos de abundancia, ¿sí? Que es ya lo que ya les había dicho, single, few, many y abundant, ¿no? 1 de 2 a 10, de 11 a 100 y más de 100 individuos. En el caso de lo que hicimos aquí en la Facultad de Ciencias, seguimos utilizando el código de abundancia, pero lo tradujimos al español, ¿sí? De I individual, 1, P pocos, M1 muchos, y A abundante, más de 100. Pero además utilizamos un código que nos permite ver en dónde está ubicado el animal, ¿sí? En dónde está ubicado, o sea, si es coral vivo, coral muerto, cascajo. Cascajo es cuando el coral está trozado, algas, rocas, arena. Y cuando llegas a algunas especies de peces puede identificarse perfectamente cuando es un macho, una hembra, un juvenil o cuando están en celo. Entonces, en esta comparación de los censos de peces arrecifales, bueno, nosotros no usamos utilizamos nuestro propio censo. ¿Cuál es la novedad del método de RIF? ¿Qué es lo novedoso? No hay demasiadas personas preparadas en la sistemática o taxonomía de especies arrecifales. Entonces, bueno, esto quiere decir que no hay demasiados ictiólogos. Aunque hubiera muchos ictiólogos, debes de tener recursos para llevarlos a bucear a determinadas zonas. Todos estos censos son mediante buceo autónomo o snorkeleo. Está viendo y surgiendo ahora una tendencia que a mí como buzo no me gusta, la verdad, porque a mí me agrada meterme al agua, bucear, estar ahí, pero sin embargo es mucho menos invasiva y puede ser hasta más eficiente para obtener un resultado, que es el utilizar estilo drones, pero sumergibles, o sea, son como robots, los sumerges y van con una cámara y tú desde arriba vas monitoreando y vas viendo las especies y bueno, vas haciendo tus conteos y todo, y el robot resulta a veces menos intimidante por tamaño que un grupo de buzos, porque recordemos que el buceo no se hace solitario, se tiene que hacer precisamente entre más personas, ¿no? O sea, siempre debes de bucear con una pareja de buceo, un compañero de buceo, para que se estén checando uno al otro. Bueno, la ventaja de RIF, de la técnica de RIF, es precisamente esa, que oferta los cursos para cualquier persona, incluso que no sea bióloga, y entonces eso le da un agregado de entretenimiento al buceo de una persona. Pues voy a bajar y voy a ver qué pececitos hay en donde ande. Entonces, esa técnica se le llama de buceo errante, es decir, por donde te lleven, por donde andes, tú vas a poder estar buceando, estar viendo las especies, estar identificándolas, ¿sí? Estar identificando todas estas especies y bueno, pues ya perdón, pues lo vas poniendo en tu tabla, ¿no? Cuando tú tomas el curso de RIF, te dan un número de identificación
y con ese número tú puedes subir incluso tus datos a la página de Reef. Esto tiene la enorme ventaja que cuando tú quieres saber más o menos cuál es el, por decirlo de alguna manera así, el catálogo ictiofaunístico de un determinado lugar, puedes consultar la página de Reef y vas a ver muy a grosso modo qué especies hay en determinada zona. ¿Sí? Entonces, bueno, resulta muy conveniente, porque ahí nadie invierte nada. El único que gasta es el buzo que va a hacer su buceo deportivo, su buceo de entretenimiento, y se dedica a ver los pececitos, identificarlos con la técnica, la técnica de Reef, ir poniendo los códigos y luego subirlo a la página y decir, bueno, vi esto, hay esto, ¿no? Evidentemente carece de rigor científico, pero de no tener ningún dato a tener esos datos, pues resulta bastante conveniente. En el caso de la facultad, lo que hicimos fue, ahora, la técnica de Reef es una técnica utilizada que incluso se maneja en otro grupo, en otra asociación, otra ONG ambiental, que se llama AGRA, ¿sí? Si la quieren buscar, AGRA, es Atlantic Gulf Rapid Reef Assessment. Es decir, es una asociación que se dedica a ver toda la cuestión de asentamientos y, de formaciones de arrecife de coral en el Golfo de México y en el Atlántico. Los arrecifes de coral más grandes, vamos a recordar que se encuentran en la Gran Barrera de Coral Australiana. Perdón. Pero tenemos el arrecife mesoamericano, que es sumamente importante, y ese lo tenemos en lo que es la zona de Quintana Roo, Belice y parte de Centroamérica, ¿sí? Es una zona arrecifal importante. Entonces, la gente de AGRA, ellos tienen sus técnicas para ver, sobre todo ahorita que, es tan conocido y tan común el efecto del calentamiento global. Ellos ven la parte de blanqueamiento del coral. Cuando un coral se vuelve blanco, quiere decir que ese coral está destinado a morir. Y al morir va a traer una serie de consecuencias graves. ¿Sí? Bueno, es decir, ya no va a servir de refugio para los peces, se vuelve quebradizo, una serie de cuestiones ambientales graves. De hecho, la Gran Barrera de Coral Australiana, la porción norte está muy impactada por el cambio climático, aunque el burro de Donald Trump diga que no existe, está sumamente impactada. La zona centro está medianamente impactada y la zona que está mejor preservada es la zona sur. De tal forma que la zona norte está a punto de perderse completamente, la zona norte de la Gran Barrera Arrecifal Australiana, ¿sí? Entonces esto pues resulta grave, ¿no? Entonces esta asociación lo que hace precisamente es ver el blanqueamiento del coral en los corales del Atlántico y del Golfo de México, ¿sí? Bien, entonces ellos utilizan la técnica de Reef para censado de peces. Sin embargo, la técnica que ellos proponen es una técnica ya un poco más científica, donde ya no es el buceo errante. El buceo errante es así como que, me voy para acá, me voy para allá, me voy a donde me llame la atención y ahí censo los animales. No, acá agarro una sola dirección y lo que utilizo es una T de PVC. Aquí tenemos, ¿no? Entonces tenemos lo que es el buceo errante, que esta es la técnica que propone Reef, ¿sí? La técnica que usa Reef, bastante buena. La técnica de la T de PVC, con esta pintura, se forma un prisma rectangular a lo lejos, ¿sí? Tú proyectas esto a lo lejos y formas un prisma rectangular y a lo lejos, en pareja, vas viendo qué peces atraviesan ese prisma y entonces vas anotando, ahí sí con la técnica de Reef, de identificación y de código de abundancia, vas anotando de qué se trata, ¿sí? Sin embargo,
hay un detalle. Si en la zona arrecifal donde vas a realizar este tipo de estudio ha habido pesca por arpón, en cuanto tú sacas tu té de plástico, ¡bum!, los peces se desaparecen. ¿Por qué? Porque ellos no saben que eso no es un arma. Ellos piensan que va a ser un arpón, han visto ya a otros peces morir por el arpón, y entonces saben que puede ser algo peligroso. No lo conocen, entonces se esconden. Entonces tiene alteraciones importantes. Una técnica científica sería seguir un transecto, pero muchas veces no es lo más deseable. Aquí en la facultad lo que hicimos fue precisamente una mezcla entre Reef. Agra no lo utilizamos porque la T de PVC es estorbosa y suele ahuyentar a los animales, y el transecto. Entonces lo que hacemos es que tiramos un transecto, ¿sí? Tiramos el transecto y cada 5 metros el buzo da un rol de 3 más o menos, ¿sí? Cada 5 metros. El transecto está marcado cada metro. Son transectos de aproximadamente 50 a 90 metros. Entonces está marcado cada metro. Bueno, cada 5 metros el buzón o el que va a hacer el censo da un rol, o sea, da una vuelta alrededor del punto donde está indicado los 5 metros. Son aproximadamente 3 metros este cilindro, y censa lo que hay ahí. Se tienen que utilizar estilos de patada muy específicos para evitar asustar a los peces y optimizar un ozonado, ¿no? Porque ya de por sí la imagen de un buzo es grande, ¿no? Es un animal grande para muchos peces arrecifales y puede resultar en cierta forma amenazador, entonces se esconde, ¿no? Pero si llegas con técnicas de patada especiales, pues realmente no hay ningún problema, ¿no? Entonces esa es la técnica que utilizamos, y utilizamos los códigos de abundancia que ya les había mostrado, que se hicieron aquí, códigos de abundancia, y además los códigos de el sustrato donde estamos teniendo a los peces. Bien, entonces, ahora, ¿cómo identificamos? ¿Qué es lo que caracteriza un arrecife de coral? Bien, los arrecifes de coral, los corales pueden ser de varios tipos. Hay corales blandos, hay corales duros. Los que buscamos expresamente para nuestros estudios son corales duros, es lo que se conoce como corales escleractíneos o corales hermatípicos, es decir, que forman un arrecife, forman una barrera, y eso es un arrecife de coral. ¿Sí? Entonces, estos arrecifes tienen existiendo millones de años. De hecho, desde el terciario temprano tenemos ya presencia de arrecifes de coral, más no peces. Y ahora, ¿qué caracteriza a un arrecife de coral en peces? Dado que la página es de ictiología, vamos a hablar de peces. Vamos a tener 3 grandes grupos de animales, de peces, que van a caracterizar un arrecife de coral. Van a ser 3 familias del suborden Labroidei, que ahí tenemos la familia Labride, Escaride, Pomacentride. No se asusten de esos nombres tan raros, los vamos a ir viendo. 3 familias del suborden Acanturoidei, que son los acantúridos, cigánidos y zánclidos. De estas 3 familias, solamente los cigánidos no tenemos presencia de ellos en México, pero sí están, por ejemplo, en la Gran Barrera Australiana. Y 2 familias de suborden Percoidei, los quetodóntidos y pomacántidos. Entonces, si tenemos estos 3 grandes grupos, estas 8 familias de peces, en el caso de México son 7, perdón, lo que vamos a tener es precisamente un arrecife, podemos caracterizarlo como un arrecife de coral. Ojo, Cabo Pulmo no es un arrecife de coral a pesar de la gran abundancia de peces que tiene. Cabo Pulmo es un arrecife rocoso, que es diferente, ahí son rocas. Acá estamos teniendo corales. Bien,
¿Cómo vamos a identificar estas especies? Bueno, los ictiólogos tenemos que documentarnos, sobre todo si nos gusta trabajar esto, tenemos que documentarnos en ciertas características de las familias de peces, ¿sí? Entonces, hablamos del suborden Labroidei. Dentro del suborden Labroidei, el primer grupo, la primera familia que vamos a tener es la familia Labride, ¿sí? Comúnmente se les conoce como labros, peces perro o peces cerdo. ¿Cuáles son sus características? Bueno, a ver, quito mi mano para que se vea mejor el pez. Ahí está, ¿sí? Más o menos esa es la forma como que típica de estos peces, ¿sí? Lo que los caracteriza: dientes salidos, tipo de nado labriforme. Ahorita les explico qué es eso. De pequeños son peces limpiadores. Aquí en los arrecifes hay cosas fabulosas, cosas bellísimas, de peces que limpian a otros, les quitan los parásitos de la piel, y la mayoría de estos peces, cuando son pequeños, son crías, son limpiadores. Los lábridos son limpiadores. El dimorfismo sexual se da basado en el color. Los machos son muy vistosos, las hembras, aunque tienen bonitos colores, no son tan vistosas, y el nombre significa labios furiosos. Bien, el tipo de nado labriforme es un tipo de nado que se presenta que nada más mueven las aletas pectorales, y todas las demás aletas, la dorsal, la caudal, la anal, las pélvicas, las pegan al cuerpo. Entonces, como nada más mueven las aletas pectorales, el movimiento del pez, cuando uno lo observa, cuando uno está buceando y lo observa, el movimiento del pez parece que va dando saltos. No es un nado continuo. El pez, cuando lo ves nadar, parece que va haciendo pequeños saltitos, y entonces ese tipo de nado es el nado de tipo labriforme. Ahora, podríamos decir, oye, pues con ese tipo de nado ya lo identifico. No, no es tan fácil. No es tan sencillo. Tenemos dentro de este suborden Labroidei, tenemos otra familia, la familia Escáride, ¿sí? Que, como su nombre lo indica, son los peces perico. ¿Cuál es la característica principal de la familia Escáride? Pues básicamente, vean, esta es la forma básica, pero sobre todo los dientes de la boca de estos peces perico están fusionados de tal manera que de veras parece el pico de un perico. Tienen los dientes fusionados, tipo de nado labriforme, o sea, vuelve a nadar igual que los otros, dimorfismo sexual basado en color. Son herbívoros, comen algas. Ellos comen algas incrustantes en el coral, pero como están muy pegadas en el coral, estas algas, pues se llegan a comer pólipos de coral, y entonces lo que defecan estos peces es arena de coral. Entonces, para aquellos que les gustaba la arena de Cancún, esta arena blanca, bueno, están parándose sobre heces fecales de pez perico, ¿no? La arena no solo se forma por erosión, sino también por ayuda de los peces perico, ¿sí? La línea lateral es discontinua. Aquí tenemos la línea lateral, miren aquí se corta y acá continúa, ¿sí? Y el nombre significa saltos o saltador. O sea, sí todavía tiene un nado de tipo labriforme más marcado, y también el movimiento es por saltos. Ustedes me pueden preguntar, de hecho les voy a poner una serie de fotografías al final de la charla para que lo vean. Saludos aquí a Michael Bernal, hola. Sí, hay otras 2 personas conectadas, pero no alcanzo a ver quiénes son. Ojalá pudieran saludar para mandarles un saludo. Sí, bueno, entonces este pez también se mueve como basándose en saltos y todo eso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo vamos a diferenciar un lábrido, un pez perro, de un pez perico? Bueno, primero, los dientes. En el caso del pez perro o lábrido, lo que vamos a tener son dientes normales de un pez, tipo de forma, tienen forma de caninos casi todos los dientes de los peces, y entonces los vamos a ver como que sobresaliendo de la boca.
De hecho, se ven como muy agresivos. Esta imagen de los dientes salidos les da un aspecto como muy agresivo a esos peces, ¿no? Y las escamas son pequeñas. Sí, los colores son muy variables. Desgraciadamente no, acá atrás no tengo ninguna imagen de estos, pero los colores son muy variables. Ya les pegaré algunas imágenes para que los vayan viendo. Y en el caso del pez perico, los colores también suelen ser muy llamativos, muy vistosos, pero los dientes es y los vamos a ver. No necesitamos agarrar al pez y abrirle la boca y a ver cómo tienen los dientes. No. Lo vemos desde lejos. Se van a ver perfectamente los dientes fusionados en un par de placas y parecen, de veras parecen el pico de un perico. ¿Sí? De veras parecen el piquito de un perico. Bien, otro de los peces que afortunadamente ya no nada igual y es muy diferente, pero uy, los que lo conocemos y nos hemos enfrentado a ese pececito es complicado. Es otro del suborden Labroideae, son las damiselas de la familia Pomacentridae. Estas son sus características: un ostrilo a cada lado de la cabeza, línea lateral incompleta, protegen su desove. Les voy a subir un video que tomé en Zihuatanejo. Estoy en un proyecto allí también identificando peces arrecifales, donde se ve un pez sargento protegiendo su desove. ¿Sí? Pero eso al final de la charla les voy a subir ese pequeño videíto aquí en la caja de comentarios, ¿no? Tipo de nado diodontiforme, igual con aletas pectorales, pero ahí lo que hacen es que la oscilación de la aleta pectoral le da un movimiento más continuo, no a saltos, ¿sí? Es sumamente territorial, y a esto me refiero cuando digo que habemos buzos que lo hemos padecido, porque aunque los otros dos peces de los que les hablé, los lábridos, son de tamaño pequeño, mediano y ya. Los peces perico son de tamaño mediano a grande. Estos peces, la mayoría son muy pequeñitos, máximo 15 centímetros de longitud, a excepción de un par en México, de un par de especies que alcanzan los 30, ¿no? Entonces sí, ya es un pez de tamaño considerable. Pues resulta que esos peces, al ser territoriales, no les importa el tamaño. Ahí sí, no les importa el tamaño, entonces ven al buzo y ¡bum!, se lanzan a morderlo. Pues por eso digo que muchos buzos padecemos a esos animales, pues no les da miedo, ¿no? Y pasamos y nos agreden y es terrible, ¿no? Porque si alcanzan a morder fuerte, cuando te muerden sí dejan los dientitos marcados, ¿no? Pero bueno, otra de los grupos de peces que vamos a encontrar ahí pertenecen al suborden Acanturoideae, ¿sí? Acanturoideae, aquí está, ¿sí? Pertenecen a la familia Acanturidae. Les platico un poquito de la etimología de la palabra Acanturidae. Significa acantos, espina, uros, cola. Estos pececitos, esta es la forma general de los acantúridos. Si ustedes lo ven, aquí el dibujante le puso algo. Bueno, ese algo que puso no es otra cosa más que una espina que está dirigida hacia enfrente, o sea, la punta está hacia enfrente, entonces se le denomina espina antrorsa, o sea, está dirigida hacia la porción anterior del pez, ¿sí? Aquí la tenemos. Y en algunas especies tiene un músculo, un derivado de la musculatura, que la levanta, hace que se levante esa espinita. Entonces, si tú molestas al pez, lo agarras o algo, empieza a tirar de coletazos y levanta la espina. El otro nombre, el nombre común, es muy transparente de qué sucede. Pez cirujano. Te hace unos cortes, hace cuenta que te dio con un bisturí de cirugía. ¿Sí? Entonces es sumamente peligroso esto, pero afortunadamente son peces muy tranquilos y no son peces agresivos para con los buzos. El clásico ejemplo de un acantúrido, en cuanto lo diga, van a decir, sí es cierto, Dory, la de Nemo, la de la memoria de corto plazo, de nada haremos, ella
es un acantúrido, ¿sí? Ella tiene su espinita, aunque lo más probable es que ya no se acuerde para qué sirve esa espinita, pero se puede defender con esa espina, ¿sí? Aquí como vemos las características, tipo de nado labriforme, también se mueve un poquito a saltos, pero es más redondo, entonces no se llega a confundir con los otros. Dory nadaba así. Llega a formar cardúmenes, es herbívoro, es un pez herbívoro por excelencia, y como ya les dije, el nombre significa espina en la cola, ¿sí? El otro pez, curiosamente voy a hacer en esta plática mucha alusión a lo que es la película de Nemo, porque ahí tenemos, se documentaba muy bien para hacerla, exceptuando un detalle que ya lo platicaremos en otra ocasión, cuando hablemos de estos amiguitos, de los tiburones, ¿sí? Ahí sí, no sé si les falló, o sea, ya lo veremos y van a ver que para ustedes va a ser un ejercicio de ir a volverla a ver, ¿no? De regresarse a ver si es cierto lo que dice, lo que dicen ahí en el Facebook de Teología, ¿no? Bien, entonces les digo, la mayoría de los personajes salieron. La otra especie de acanturoide que sí tenemos en México es una especie que se le denomina monotípica. Es decir, Zanclus es el género, Zanclide es la familia y Cornutus es la especie. Solo hay un individuo, solo hay un representante de una especie de esta familia y de este género. No hay más. O sea, cuando me refiero a un individuo, solo hay una especie. No me refiero a que haya solo un individuo, solo un pez, no. Solo es aquí ustedes lo ven, es muy parecido al cirujano, pero no tiene la espina aquí cerca de la aleta caudal. ¿Quién es Gill? El que le quiere ayudar a Nemo a salir de la pecera. El pez de rayas negras y amarillas y blancas. Él es Gill, es un zánclido, ¿sí? O sea, es un ídolo moro. Forma cardúmenes, generalmente se mueven pares, no tiene espina en el pedúnculo caudal, sus espinas dorsales están sumamente alargadas, aquí vemos cómo se alargan como un filamento, ¿sí? Y el nombre significa oblicuo. Yo cuando vi la etimología del nombre dije, ¿por qué oblicuo? ¿Por qué significará su nombre eso? En algún museo me tocó ya verlo, lo malo fue que no lo pude videograbar, donde llega este pez a comerse algas del territorio de una damisela. Estos peces pomacéntridos de los que ya les había hablado, que son muy territoriales, sale la damisela como demonio a morderlo, y el ídolo moro lo que hace es que empieza a huir. Evidentemente a nadie le gusta que lo muerdan, empieza a huir, pero en lugar de huir en esta posición, lo que hace es que empieza a nadar de esta manera, ¿sí? Empieza a nadar como de manera oblicua, ¿sí? O sea, así, pero pone el cuerpo de forma oblicua. ¿Qué sucede y qué es lo interesante y lo relevante aquí de las cosas? Las damiselas no tienen el control neuromuscular para poder hacer lo mismo. Ellas pueden nadar en línea recta muy más o menos rápido, pero no pueden poner el cuerpo oblicuo. ¿Qué sucede cuando la damisela corretea al otro que pone el cuerpo oblicuo? No lo puede morder a gusto. Entonces, de ahí fue cuando dije, caray, esa es la razón de que el nombre sea oblicuo. Bien, hay otros dos grupos de peces que no saqué el impreso, que son esos ya pertenecen a los perciformes, son los peces ángel. Se les llama así porque sus aletas dorsales parecen alitas de ángel, sí, son muy puntiagudas. Ya les pondré algún ejemplo en la caja de comentarios, sí, y los peces mariposa. De estos peces, ambos tienen colores muy bonitos, y la diferencia entre uno y otro es que el pez ángel tiene una espina en el preopérculo que está dirigida hacia atrás. Si la espina del cirujano, del pez cirujano, les dije que está dirigida hacia enfrente y se llama antrorsa,
La espina que está en el preopérculo del pez ángel está dirigida hacia atrás, se le llama entonces una espina de tipo retrorsa, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre unos y otros porque los colores son sumamente vivos, ya verán algunas fotos que les ponga, son sumamente vivos, son muy bonitos los peces, ¿sí? Pero aquí hay un detalle bien interesante y que tiene que ver un poquito con lo que estábamos viendo al principio de la charla. ¿Se acuerdan que les platiqué del buque que encalló y que no sabían cuál era el estado del arrecife de coral? O sea, bajábamos a bucear y lo veíamos trozado, pero no podíamos saber si el arrecife estaba vivo o ya había muerto con el golpe. Se llegó a determinar que el arrecife estaba vivo, ¿sí? Todo esto gracias a la presencia de unos peces mariposa que comen única y exclusivamente pólipos de coral. Entonces esto es lo que se conoce como una especie bioindicadora. Es un concepto que está de repente un poco... Se ha abusado de ese concepto, ¿sí? De las especies bioindicadoras. Entonces evidentemente hay muchos colegas que dicen, no, es que eso en realidad no existe. Nosotros podemos decir que sí existe, pero no en la generalidad, como les digo, del término se ha abusado mucho, ¿no? De decir que es una especie bioindicadora. En el Golfo de México tenemos por lo menos dos especies bioindicadoras. Una es un pez mariposa que come pólipos de coral y la otra es una damisela que es sumamente delicada al agua sucia. Entonces, si tú buceas en un lugar donde, aunque tú estés juzgando, no, pues el agua se ve bien, se ve transparente, tengo mucha visibilidad de más de 10 metros, no hay problema. Si el agua no está en condiciones idóneas, no vas a tener ese pez ahí, ¿sí? Cuando lo encuentras, generalmente, ahora curiosamente, ese pececito lo encuentras en zonas arrecifales que están más lejos de donde hay presencia de contaminación humana. Contaminación humana, no presencia humana, ¿sí? Porque yo he llegado a ver de esos peces, pero evidentemente están en zonas arrecifales que están lejos de la costa. ¿Por qué? Porque cerca de la costa la cantidad de basura que se genera es terriblemente grande, ¿no? Alguna vez un marino de la isla Sacrificios en Veracruz, recuerden que las islas por estatuto legal no pueden estar habitadas, tienen que estar habitadas por personas del país para que el país pueda reclamar su pertenencia, ¿sí? Eso, por un lado. Pero lo que muchas veces han buscado aquí en México es que la habiten o reos, por ejemplo, las Islas Marías, o militares, por ejemplo, las Islas Revillagigedo. Entonces, la isla Sacrificios, que es la isla esta icónica de Veracruz, que tiene su faro en medio y todo, no está habitada por personas civiles como ustedes o como yo, está habitada por infantes de marina, ¿no? O sea, sí tiene, y son muy cuidadosos de la limpieza y todo lo que sea de cada quien. Pero, sin embargo, uno de los marinos de la isla, tuve la oportunidad de visitarla, me decía, no, es que es impresionante la cantidad de basura que llega del puerto, ¿verdad? Llega basura del puerto, sí. Dice, semanalmente estamos recogiendo de 300 a 400 kilos de basura. Y llegan sobre todo pañales desechables, o sea, un montón de cosas, bolsas, etcétera. O sea, mucha cochinada de gente que deja toda esa basura en las playas que están enfrente a Sacrificios, ¿verdad? Para que se den una idea. Entonces, este pececito, esta damisela, no tiene presencia ahí. ¿Por qué? Porque está sumamente contaminado. Entonces la vas a encontrar en zonas donde no haya contaminación. Entonces esa especie es una especie bioindicadora de calidad de agua, ¿sí? Bien, ahora es bien importante, ya para ir terminando la charla del día de hoy, es bien importante tener muy bien educado el ojo, o sea, muy bien educada la capacidad de observación para distinguir detalles insignificantes. Si alguien de los que está viendo el video bucea, vas a ver que, bueno, cuando uno bucea tiene uno que estar pendiente del compañero de buceo, de lo que estoy viendo, debo de estar pendiente de mi tanque de buceo, de mis propias cosas. Entonces resulta que tienes que estar prestando atención a muchas cosas.
Cuando tuve la oportunidad de estar en el curso y que vinieron los norteamericanos, encontraron algo que después del primer buceo salimos y el guía norteamericano nos dijo, ustedes tienen algo, una especie que no tienen catalogada, ¿no? Caray, ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Entonces, cuando nos dijo qué especie pensaba que pudiera ser, tramitaron los permisos y todo para capturarla. No es tan fácil capturar un pez arrecifal. Y la examinaron. Se las voy a presentar. Lo malo es casi no hay fotos. Lo único que tienen son dibujos. Y es increíble. Ahorita les van a ver por qué. Miren, en la zona del Golfo de México tenemos una especie que es el Eleacanthus oceanus, que es este de aquí. Es un pececito, es un gobio, de la familia Gobidae, ¿sí? Es un pececito que ya adulto mide 5 centímetros. Es una cosita así, y es un adulto. Entonces es un pez muy pequeño. Curiosamente, si ustedes se fijan en los colores, este color azul con la línea negra le indica a los demás peces que es un pez limpiador. Entonces hay estaciones de limpieza, ya platicaremos en algún momento, en algún otro enlace acerca de esto, que es bien interesante, donde los peces literalmente se forman para que este pececito se dedique a comerle los parásitos del cuerpo, ¿sí? Entonces es increíble ver ya me ha tocado verlas, son de que no la crees, ¿no? O sea, uno siente que las filas solamente las hacen los seres humanos, y no, ves a los peces haciendo fila, esperando que este amiguito limpie. Pero este amiguito, como les digo, es muy pequeño. Bueno, este es el dibujo del que encontró el norteamericano, el que fue nuestro guía e instructor de la identificación de peces, del monitoreo de peces arrecifales. Si ustedes se dan cuenta, este es completamente azul y este tiene unas líneas amarillas. Bueno, hicieron los análisis pertinentes que se hacen cuando se descubre una nueva especie y encontraron algo extraordinario. Es otra especie, o sea, no le falló la capacidad de observación al guía norteamericano, ¿sí? No le falló esa capacidad de observación, es otra especie. La especie de acá, a mí me encantó el nombre. La especie de acá, esta es el Eleacanthus oceanus, aquí está, ¿sí? Ahí está el científico que lo identificó y el año. Se le llama la autoridad y el año. Jordan, en 1904, identificó a Eleacanthus oceanus. Acá tenemos los identificadores, es el ictiólogo taxónomo que lo identificó y el guía de buceo, Ladd Atkins, que fue el que lo encontró y fue determinado en el 2007. Y se llama, no se alcanza a ver bien el nombre, se llama Eleacanthus jarocho. Tiene hasta su propio Facebook este animal, ¿sí? Se llama Amigos del Gobio Jarocho. No sé, ya no han publicado mucho, pero ahí pueden ver, creo que ahí llega a ver algunas fotografías de Eleacanthus jarocho. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Esta es una herramienta que te permite saber qué tienes, o sea, la identificación de peces, no nada más es aprenderte nombrecitos y recitarlos como taravilla, sino es aprenderte nombres, aprenderte ubicaciones, de dónde se encuentran, haces el censo, haces el censado o pones el código de abundancia y te va a dar una idea de cuál es la calidad de salud del arrecife, aun cuando no seas un experto en arrecifes de coral como tal, ¿sí? Entonces, esta herramienta de la identificación y monitoreo de peces arrecifales es sumamente importante para cuando dicen, bueno, ¿aquí qué tienes? Si yo vengo a bucear aquí, ¿qué es lo que tienen, no? Entonces, gracias a eso, alguna vez me invitaron, bueno, de hecho sigo en ese proyecto, estoy en un proyecto en la caracterización de los arrecifes de Zihuatanejo. Y ahí tenemos gente que trabaja con arrecifes de coral, gente que trabaja con algas marinas
Y en el caso de su servidor, yo soy el encargado de trabajar con los peces, hacer el censo de los peces, ver qué hay. Es un proyecto que nos lo está financiando tanto la UNAM como el CONACYT, ¿sí? Y bueno, vamos regularmente a bucear. De hecho, les voy a subir algunos videos de lo que se ha visto por allá. Entonces, es una herramienta bien, bien importante para poder decir, bueno, aquí tienen esto, ahora promuevan el turismo de, oye, ¿quieres? Por ejemplo, en Veracruz, poco después de que se descubrió el gobio jarocho, empezaron a promover de manera muy graciosa, ¿no? De que, ¿quieres bucear con un gobio jarocho? Ven a los arrecifes de Veracruz, ¿no? Entonces promueven e incentivan todo eso, y todo esto es ganancia para los prestadores de servicios, para todo esto. Entonces aquí vimos el papel del ictiólogo en este campo, como es el monitoreo de identificación de especies arrecifales. ¿Sí? En el caso de un servidor, bueno, yo identifico los peces, voy conservando los datos en una tabla, hacemos lo que se denomina un análisis clúster, y como si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan que estamos utilizando los códigos de, no solo los códigos de abundancia, sino también los códigos de sustrato, hacemos análisis clúster donde podemos decir, empezamos a conocer las preferencias de las especies, de tal manera que decimos, mira, esta especie generalmente te la vas a encontrar únicamente en arrecife vivo. Esta especie te la vas a encontrar en arrecife en cascajo. Esta especie solamente le gusta vivir en arena. ¿Por qué? Muchas veces es cuestión de dieta, muchas veces es cuestión de protección. Entonces, de esa manera nosotros podemos caracterizar el arrecife. Como les decía al principio de la charla, ¿no? La playera esta que traigo fue un congreso al que llevamos algunos resultados preliminares de este trabajo en el 2011, fue un congreso en Ensenada. No pude yo ir por cuestiones de trabajo aquí, pero fueron algunos compañeros míos. Uno de los psicólogos fue, y presentaron el trabajo de cómo está la caracterización arrecifal de Zihuatanejo, cuáles son sus condiciones, y bueno, la parte de peces correspondió que yo proporcionara los datos, lo que yo he trabajado, y se viera, ¿no? Ya para terminar, otra de las cosas que se está haciendo aquí, bueno, y nada, mi gran amor son los peces, y mi segunda pasión son las computadoras. Entonces ahorita parte del trabajo no siempre es estar buceando y monitoreando, sino también es el elaborar programas de cómputo que nos permitan y nos faciliten la identificación de especies de peces de arrecife. Entonces estamos haciendo un programa, bueno, hice una programación en un programita, desgraciadamente que era muy viejo, y ya está, con las nuevas versiones de Windows ya no corre. Entonces ahorita estoy en estudios para migrar ese programa a un programa que no importa la versión de Windows, pueda mantenerse y pueda ser útil. Sin embargo, evidentemente, por ejemplo, lo que es el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos sacó unas guías extraordinarias. Les voy a poner la liga también aquí en la caja de comentarios, ¿sí? Un par de guías extraordinarias que incluso tienen aplicación para el celular. Y van a decir, bueno, ¿y aplicación para el celular a mí de qué me sirve? Pues puedes bajarlas al celular, y para los que no sepan, en las tiendas de buceo ya te venden carcasas, o sea, con los que se protege el celular, y lo puedes sumergir. Alcanza 45 metros de profundidad, lo cual ya con eso tienes para tomar fotos y llevar tu guía ahí en el celular y estarlo viendo, ¿sí? Lo cual resulta extraordinario. Entonces, esto lo hizo el Instituto Smithsoniano. Evidentemente, bueno, ahí se ve que la cantidad de recursos que ellos tienen, pues es bastante grande. Bien, pues no sé,
yo espero que haya algún tipo de interacción, ¿no? Son 4 personas conectadas. Les agradezco mucho la atención a esta charla del día de hoy. Dentro de 8 días nos veremos para platicar de algún otro tema interesante dentro de la ictiología, ¿sí? Y bueno, en la caja de comentarios les voy a ir poniendo fotos, les voy a ir poniendo estas ligas a esas claves que tiene el Instituto Smithsoniano. Las nuestras no están listas todavía, ¿sí? Y bueno, espero que les haya servido esto para que vean otra herramienta más que tienen los ictiólogos para trabajar alguno de los aspectos de ese gran campo que es la ictiología por sí sola. Bien, pues les agradezco mucho la atención, que pasen muy buenas tardes, buen provecho.